Jueves 9 de julio del 2020, soy Paloma Barreto, bienvenidos a una nueva edición de JNE Noticias. Estos son nuestros principales titulares. Publican decreto supremo que oficializa el 11 de abril del 2021 como fecha para las elecciones generales. Vuelve programa Contraloría TV a través de la señal del canal del Jurado Nacional de Elecciones. JNE pone a disposición de la ciudadanía buscador de jurisprudencia electoral vía web. El presidente de la República, Martín Vizcarra, convocó a elecciones generales para el 11 de abril del 2021, firmando el decreto supremo que lo oficializa. Veamos. Convocan a elecciones generales para el 11 de abril del 2021, para la elección de presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino. Hoy, a través de un decreto supremo y delante de todos los peruanos, suscribo el documento, la norma legal, con mi firma, formalizando la convocatoria a elecciones. De esta manera, el presidente Martín Vizcarra oficializó con su firma el decreto supremo que convoca elecciones generales para escoger al presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino en el Perú, fijado para el 11 de abril del 2021, decreto que fue publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano. Según lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones, se establece que la realización de los comicios generales se celebra en el segundo domingo de abril, lo que fue ratificado por el presidente Vizcarra en un pronunciamiento en el que instó a que los cambios en la política se hagan pensando en las nuevas generaciones. Cabe recordar que un posible cambio en la fecha de las elecciones generales fue planteado en el seno de la Comisión de Constitución, el cual finalmente no logró consenso. El mandatario indicó además que nada puede alterar la realización de elecciones cada 5 años y en la cual el Jurado Nacional de Elecciones toma previsiones para el cumplimiento del mismo. Es así que los peruanos tendríamos que acudir el 11 de abril próximo a las urnas para elegir a las nuevas autoridades que dirigirán un país en una época de reactivación económica tras recuperarse de una pandemia mundial. Tras la convocatoria para las elecciones generales del 2021, el Congreso de la República podrá introducir modificaciones a las normas electorales hasta el mes de septiembre y luego regirá la intangibilidad electoral. Tras la convocatoria de elecciones generales el 11 de abril del 2021, el Congreso de la República solo podrá hacer modificaciones a las normas del sistema electoral hasta 6 meses antes de estos comicios, vale decir, hasta el mes de septiembre de este año. Estos cambios en la Ley Orgánica de Elecciones, de darse, se aplicarían también a las elecciones generales del 2021. Cabe resaltar que las eventuales modificatorias serían únicamente para este proceso de elecciones generales del 2021 y para los próximos procesos la intangibilidad electoral es de 1 año, tal como lo precisa el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones. La importancia de la intangibilidad electoral radica en permitir que los comicios se realicen con las garantías mínimas de seguridad jurídica y certeza. Nos complace compartir esta noticia. Contraloría TV y el programa que informa las actividades y servicios de la Contraloría General de la República vuelve a la pantalla de JNE TV. Desde este viernes no se pierda este importante espacio del máximo ente de control del país por nuestra frecuencia. El programa Contraloría TV volverá desde este viernes 10 de julio a la pantalla del canal JNE TV. El espacio oficial de la Contraloría General de la República llevará a la ciudadanía la más completa información sobre la labor fiscalizadora y actividades que realiza a nivel nacional dicha entidad, con informes especiales
reportes de todas las regiones y entrevistas a especialistas del ente fiscalizador, el programa Contraloría TV podrá ser visto todos los viernes a las 10 de la mañana por los canales 44 y 516 de Movistar, donde se emite la señal del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, partes de los contenidos de Contraloría TV también serán incluidos en los demás programas informativos del canal JNE-TV y por ende, retransmitidos en los diversos canales regionales aliados al ente electoral. JNE-TV saluda el regreso de Contraloría TV e invita a otras instituciones del Estado que quieran difundir sus contenidos y servicios a sumarse a la plataforma informativa del canal institucional del organismo electoral. La pandemia del COVID-19 no ha detenido las actividades del Jurado Nacional de Elecciones. Solo en este mes, su Escuela Electoral y de Gobernabilidad viene desarrollando de manera virtual una serie de cursos y programas académicos en materia jurídica, política y electoral para profesionales y estudiantes. El estado de emergencia por el COVID-19 no ha detenido las actividades académicas del Jurado Nacional de Elecciones, que a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad viene desarrollando un ciclo de programas académicos y cursos en su plataforma virtual y videoconferencia Zoom. Gracias a su alto nivel académico, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad viene recibiendo un promedio de 50 alumnos por programa educativo, desde jueces, fiscales, hasta líderes jóvenes de organizaciones políticas y estudiantes universitarios de Lima y provincias. Actualmente ya viene desarrollándose el programa de excelencia electoral para jueces y fiscales, cuyo fin es contribuir al desarrollo de competencia en los alumnos a fin de que puedan participar en la conformación de los jurados electorales especiales. Asimismo, se viene impartiendo el curso de extensión universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral para estudiantes de los últimos ciclos de las carreras de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología. También se ha lanzado la 5ª edición del programa de Justicia Electoral, que busca proporcionar una formación jurídica especializada a los profesionales del derecho o en el ámbito de la administración y justicia electoral. Otro importante aporte educativo es la 6ª edición del programa de formación de líderes políticos para la democracia y gobernabilidad, dirigido especialmente a jóvenes de 20 y 30 años de edad de las organizaciones políticas y sociales. Finalmente, se tiene en cartera el curso de especialización en prevención y gestión de conflictos socioelectorales y el curso de especialización en gobernabilidad y políticas públicas para funcionarios y servidores públicos, profesionales, estudiantes y público en general. Para mayor información, entrar al link de inscripciones en la página de la Escuela Electoral www.esec.edu.pe. El Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición de la ciudadanía su buscador de jurisprudencia electoral en la web. El portal contiene las resoluciones que el ente electoral emitió en los últimos procesos electorales. Veamos. En aras de la transparencia, el Jurado Nacional de Elecciones presenta en su página web el buscador de jurisprudencia electoral. Es así que al ingresar www.jne.gov.pe y seleccionar el cuadro Buscador de Jurisprudencia, se encontrará información sobre pronunciamientos jurisdiccionales y de procesos electorales emitidos por la entidad en los años 2018, 2019 hasta la actualidad. Se trata de una plataforma que permite al público conocer a detalles sobre las resoluciones respecto a delitos de candidatos, propaganda electoral, publicidad estatal, inscripción de listas de candidatos, entre otras. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones realizó la conferencia magistral 6ª edición para el programa de formación de líderes políticos. Veamos los detalles en la siguiente nota. El Jurado Nacional de Elecciones continúa con su labor de formar cívicamente a los ciudadanos. Para ello, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, desarrolló la conferencia magistral denominada Ciudadanía, Democracia y Gobernabilidad, Fortalecimiento Institucional para la Gobernabilidad,
El ponente Simón Pachano, doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca, destacó el rol de las elecciones en las democracias. La democracia fundamentalmente es representativa, es un elemento fundamental de esta democracia son las elecciones. Ustedes, siendo parte del Jurado Nacional Electoral, conocen esto mucho mejor que nadie, que las elecciones deben ser libres, limpias, efectivas, frecuentes. Es decir, no es solamente que haya elecciones, sino que las elecciones tienen todos esos adjetivos y otros más todavía. Es decir, tienen que ser unas elecciones que garanticen que que expresan la voluntad popular. En esta sesión virtual, Simón Pachano también abordó temas como los pilares de la democracia, sus dimensiones y componentes, el autoritarismo y sus regímenes disminuidos, entre otros de vital importancia para la consolidación de un Estado democrático. Ahí destacó los tipos de ciudadanía y sus derechos. ¿Cómo se manifiestan estas ciudadanías? La ciudadanía civil se manifiesta básicamente en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el que garantiza la plena existencia de la ciudadanía civil. El Estado democrático es el que garantiza la ciudadanía política. Y el Estado de bienestar es el que nos dice que hay una ciudadanía social. Cuando nosotros hablamos de democracia, obviamente estamos incluyendo todos estos tipos de ciudadanía y es necesario que todas estas manifestaciones de la ciudadanía estén presentes, plenamente vigentes, porque si no, no hablaríamos de una democracia. De esta manera, el programa de formación de líderes políticos para la democracia y gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones continúa su labor de difusión académica y fortalecimiento de los valores democráticos. Bien, es momento de una entrevista para conversar sobre la aprobación en el Congreso de la República sobre la creación del distrito electoral para peruanos en el extranjero. En esta oportunidad nos acompaña ya el doctor Jorge Jáuregui, él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, un verdadero placer estar a sus órdenes, con mayor gusto para conversar de materia electoral. Gracias por la disponibilidad. Listo, si podría comentarnos, por favor, qué es lo que ha aprobado recientemente el Pleno del Congreso de la República en favor de las próximas elecciones. Bueno, en principio habría que señalar que por un defecto de la legislación emitida hace unos meses, hace unos años en realidad, se omitió en la modificación de las circunscripciones electorales, se omitió incluir a los peruanos residentes en el exterior en la circunscripción electoral de Lima Metropolitana. Entonces, sobre esta base, lo que hemos sido testigos en las últimas semanas es más bien corregir ese defecto y ahora se ha reincorporado a los peruanos residentes en el exterior a la circunscripción electoral de Lima Metropolitana. Entonces, eso es un poco lo que ha sucedido. Digamos, eso es importante porque los ciudadanos peruanos que están residiendo en el exterior tienen, o debieran tener del Estado peruano la absoluta garantía de ejercicio de sus derechos de participación política, que son derechos fundamentales. Y probablemente una de las expresiones más potentes del derecho fundamental a la participación política, a la participación ciudadana, es el que se materializa a través del ejercicio del sufragio, ¿no? Entonces, por eso es tremendamente relevante, ¿no? Yo creo que este aspecto nos permite tener una visión general respecto a la importancia que tiene que todos los temas vinculados a reformas políticas, a reformas institucionales, que tienen que ver con el sistema de representación política, deban ser entendidos como procesos que deben tener el suficiente tiempo, ¿no?, para lograr los consensos políticos nacionales necesarios para ese fin. Que no es posible hacer reformas en una circunstancia, digamos, de
apremiante de tiempos, que no es posible pensar en una reforma de fondo, digamos, dentro de un marco de, digamos, una suerte de bloqueo político, como lamentablemente el Perú ha experimentado desde el año 2016 en adelante. Son ya casi 4 años para 5 años, ¿no?, que el país viene enfrentando o experimentando un bloqueo a nivel, una suerte de ruptura del equilibrio del poder, y es un proceso peligroso porque afecta a la institucionalidad democrática, termina afectando derechos fundamentales, y lamentablemente esto se está viendo, digamos, del año 2016 en adelante de forma muy potente, muy peligrosa, porque la institucionalidad democrática no solamente funciona a partir de buenos deseos, sino que se requiere un tramado de instituciones que permitan un aspecto fundamental de la democracia representativa liberal. ¿Cuál es el aspecto fundamental? El equilibrio del poder. Efectivamente, y la necesidad de la reforma política también es constante en nuestro país. Volviendo al tema de la creación de este distrito electoral para los peruanos en el extranjero y que se le da ahora 2 escaños, que se le retira a la representación de Lima, ¿podría comentarnos qué es lo que motiva a darle 2 escaños, no 1, no 3, sino 2, considerando que en la última elección la participación de los peruanos en el extranjero fue del 25%, y esto es un porcentaje bastante bajo, doctor? La verdad es que no hay ningún argumento técnico que permita poder sostener que deban asignársele 2, 3 o 1 escaño a la representación de peruanos en el exterior, en principio, porque no es una representación simétrica, es decir, no es que todos los peruanos en el exterior están en una sola representación, están dispersos en todo el mundo. Si bien es cierto que son alrededor de 800.000, casi 1 millón de electores peruanos en el exterior, la distribución en los diversos países donde se encuentran ahora viviendo es notable, ¿no? Un gran porcentaje están en América, particularmente en Estados Unidos. Luego tenemos que hay otros continentes, como de repente Europa, ¿no? Tiene también un contingente, digamos, grande de peruanos, España, Italia. Pero, por ejemplo, hay continentes como Oceanía, África, Asia, ¿no? Sobre todo Medio Oriente, en la que no hay una presencia sustantiva de inmigración peruana. Consecuentemente, es un poco difícil encontrar ese elemento de conector, ¿no? Representantes representados, ¿no? Ya en el Perú hay problemas severos de subrepresentación, porque tenemos que el diseño del Parlamento y el diseño del sistema electoral no son los óptimos para que los ciudadanos estén adecuadamente representados. En principio, porque el sistema de postulación, que es un sistema de postulación en lista, y particularmente en Lima, con una lista de una magnitud grande, es decir, son 36, digamos, han sido 36 escaños, ¿no? Hace que los ciudadanos, particularmente de Lima, no sepan exactamente cuál es su representante, no haya un mecanismo de conexión, digamos, incentivo además con el voto para premiar, castigar la adecuada o mala representación. Entonces hay una suerte como desconexión de la representación con los representados. Y esto se agrava más, digamos, en el caso de los peruanos en el exterior, porque es un universo de cerca de 800.000 peruanos en el exterior, pero están en todo el mundo. Entonces, ¿cómo encontrar esa conexión? Las expectativas de los peruanos en el exterior, de repente, en América del Norte, serán las mismas que los que están en Asia o Europa. Habrá intereses, ¿no? ¿Cómo representar esos intereses? Es complicado. Yo creo que no hay un argumento técnico, creo que probablemente tenga que ver más con circunstancias de coyuntura, ¿no? No veo yo un argumento coherente. Lo que sí hay que pensar, y esto sí hubiera sido relevante, el inicio de una reflexión en torno a esto, es cómo hacemos que el Parlamento, como gran espacio de representación nacional, sea más representativo. ¿Cómo hacemos que los ciudadanos peruanos se sientan mejor representados o estén mejor representados? Porque decíamos, el sistema electoral no desconecta, no conecta bien representantes representados, hay una desconexión que tiene que ver luego con esa insatisfacción de los ciudadanos con cómo
son representados, ¿no? Porque no hay un conector fuerte. En ese sentido, doctor, ¿cuál hubiera sido la propuesta de repente para que los peruanos se sientan realmente representados y sobre todo los peruanos que están en todo el mundo, que como usted decía es un espacio bastante amplio, ¿no? Y incluso bastante difícil de agruparlos? ¿Cuál sería la propuesta, la alternativa? Yo tengo la sensación de que el problema de la representación no es un problema exclusivo de los peruanos en el exterior. Los peruanos que estamos en el país también pues, tenemos un problema de su representación. Le decía, primero por el problema del sistema electoral que no genera conectores fuertes, y segundo por el diseño del Parlamento, que establece un número cerrado de escaños. Son 130 escaños para un universo de casi más de 24 millones de electores. Entonces, hay muchas personas, muchos ciudadanos, ciudadanas, muchos electores, muchas personas que no están representadas. La solución creo que tiene que ir por el lado de mejorar la circunscripción electoral a nivel nacional, ¿no? Entonces, establecer un modelo de circunscripción electoral que permita que los representantes y los representados estén conectados, que haya una interactuación, para que haya representación de intereses, ¿no? Representación de expectativas, para que los parlamentarios, una vez que son depositarios de la confianza pública y de la soberanía, porque en ellos va a descansar por la soberanía de la nación, legislen y representen en función del interés de los ciudadanos. Eso es importante destacar, está asociado ese comportamiento, o mejor dicho, los incentivos para que la representación represente mejor, están asociados al sistema de representación, particularmente al sistema electoral, y más particularmente al diseño de la circunscripción. En circunscripciones individuales, como pasa por ejemplo en la experiencia anglosajona, en la que se postula individualmente, el representante rinde cuentas directamente a los electores. Está el representante, la persona, hombre, mujer, que es elegido, rinde cuentas directamente a los electores, porque hay una conexión directa. Cuando se postula en lista, esa conexión es más complicada, porque, como hemos visto en algunos casos, una persona muy conocida jala votos para esa lista y logra, con sus votos, hacer que ingresen personas de la misma lista que no tienen de repente mayor respaldo político, ¿no? Esto se vio muy fuerte, por ejemplo, en el 2016, y se ha visto también en las elecciones congresales de 2020, como una persona conocida jala votos y entonces no genera esos compromisos necesarios entre representantes y representados para representar. Yo tengo la particular, en mi particular punto de vista, que una reforma electoral tendría que pensar en una modificación del sistema electoral, particularmente en el ámbito de la circunscripción electoral. Si tendríamos elecciones individuales, cada 100.000 electores, crear un distrito electoral que permita, o 120.000 electores, crear un distrito electoral que permita ahí elegir un representante, eso sí generaría conectores, y entonces generaría rendición de cuentas, y por lo tanto generaría responsabilidad, porque lo que pasa hoy es que vemos como el sistema de representación no es representativo, porque no hay responsabilidad política clara, pero responsabilidad política en el sentido de responsabilidad con los electores que puede ser sancionable con los votos, porque no hay una relación fuerte. Repito, en el caso de Lima, cuando votamos por una lista o por un partido político, estamos votando por una gran bolsa, ¿no? Salvo el voto preferencial que le da a los electores algún nivel mínimo de poder, no hay un poder fuerte del ciudadano para determinar quién entra y quién no entra. Eso hace que la representación no sienta que el ciudadano tiene poder con el voto. Así es, doctor. Y al no tener poder el ciudadano con el voto, entonces se desconectan y viene el problema de escasa representatividad. La necesidad es constante. Sí, es constante. Correcto. De conectar al elector, al ciudadano, con su representante finalmente en el Congreso de la República. Ya para finalizar, por favor, doctor, si nos podría comentar cómo queda dividido el territorio nacional respecto a los distritos electorales. ¿Cuántos distritos electorales tenemos ahora? Bueno, tendríamos que agregarle al distrito electoral que ya habíamos, a los que ya teníamos, que era de los 26 circunscripciones, uno especial, ¿no? Uno particular, que se están incorporando en esta norma, ¿no? 27 distritos entonces. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Amplia información, hay mucho que trabajar también respecto al tema de la reforma electoral. Seguramente en otro espacio también lo tendremos. Gracias. Con mayor gusto, un placer. Muy buenos días. Bien, esa fue una entrevista sobre la creación del distrito electoral para peruanos en el exterior. Es momento de hacer una pausa. Volvemos con más.
Estamos de vuelta en JNE Noticias. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil puso a disposición página web para realizar trámites y consultas online. También permite sacar citas de manera virtual para quienes tengan que realizar presencialmente algún trámite. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que existen trámites y consultas que pueden realizar a través de la página web oficial de la RENIEC, www.reniec.gov.pe. Dentro de los trámites están el duplicado del DNI, impresión de copias certificadas de actas registrales, rectificación de domicilio en DNI, rectificación en estado civil o en caso queramos consultar el estado de un trámite del DNI electrónico, actas registrales, trámites en consulados, entre otros. Cabe resaltar que los trámites que deben ser presenciales se programarán con una cita ingresando a la página web serviciosweb.reniec.gov.pe/citasdnie/ y seguir las indicaciones del sitio web, esto para evitar las colas en la espera. Asimismo, la entidad informó que las oficinas del RENIEC cuentan actualmente con la atención presencial en Miraflores, Independencia, Jesús María, Lima y San Borja. Progresivamente se reiniciaría la atención en otras oficinas registrales y agencias. El RENIEC informa también que DNI caducos seguirán vigentes mientras dure el estado de emergencia sanitaria en el país. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil recuerda a las instituciones y a la ciudadanía que durante el estado de emergencia, los documentos nacionales de identidad se mantienen vigentes más allá de su fecha de vencimiento. Así lo dispuso el organismo registral mediante la resolución jefatural publicada el 17 de marzo en el Diario Oficial El Peruano, con el fin de facilitar la identificación de las personas y su acceso a servicios y bienes esenciales. Dado que la renovación de un DNI implica la actualización de huellas digitales y la fotografía del ciudadano, solo puede efectuarse en una agencia u oficina registral. Sin embargo, otros trámites sí pueden realizarse a través de la página web del RENIEC o del aplicativo RENIEC Móvil Facial, entre ellos las solicitudes de duplicado de DNI, la rectificación de domicilio y de rectificación de estado civil de soltero a casado, cuando el acta de matrimonio se encuentra en la base de datos de dicho organismo público. Tanto en la capital como en el interior del país, irán abriendo sus puertas de manera progresiva, luego de adecuarse a las exigencias de las nuevas normas de bioseguridad. Bueno, es momento de hacer un análisis sobre el protocolo de seguridad sanitaria para la práctica judicial en nuestro país. Es por esa razón que nos encontramos ya con el abogado penalista Paolo Rivera. Es un gusto tenerlo aquí en el programa. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, agradecido por la invitación. El día de hoy estamos acá para conversar sobre los mecanismos de reactivación del Poder Judicial y el Ministerio Público en este proceso post-pandemia del COVID-19. Perfecto. Entendemos que se va a realizar de dos maneras, el trabajo remoto del personal judicial, pero también de manera presencial. ¿Cuáles son esas actividades que se van a realizar de manera presencial? Bueno, definitivamente hay varias actividades que van a empezar nuevamente a retomar. El COVID no solamente ha generado unas situaciones de cambios sociales y económicos, sino también ha generado una situación de cambios en los procesos jurisdiccionales y en el propio sistema judicial. El Estado ha tenido que estar a la par para ahora digitalizar y empezar a trabajar en estos nuevos modelos y protocolos para evitar el contacto directo. Es necesario precisar que los protocolos del Ministerio Público y del Poder Judicial, si bien es cierto, presentan similitudes aparentes, sin embargo, ambos tienen diferentes formas de trabajo y de formas como los justiciables, los abogados, los fiscales y las partes van a llegar a participar en estos nuevos modelos y formas de realizar, por ejemplo, audiencias remotas, presentación de escritos de formas digitales, entre otros mecanismos. Efectivamente, si podemos especificar de repente cuál es el protocolo de trabajo de manera presencial, ¿van a seguir atendiendo las cortes en todo el país o qué áreas van a hacer? Bueno, para empezar, estas situaciones se ha dado a razón justamente de
resoluciones administrativas que se han emitido a lo largo de estos meses, en los cuales han establecido una reactivación progresiva. ¿Qué quiere decir una reactivación progresiva? Que las labores jurisdiccionales, ya sean del Poder Judicial o del Ministerio Público, van a ser dadas progresivamente a través de todas las entidades del Estado. Primero, unos 15 días de establecimiento de protocolos, como lo exigen para todas las empresas públicas y privadas e instituciones, que lo primero es, lógicamente, la señaléctica, los mecanismos de seguridad, como el uso obligatorio de mascarillas, la limpieza de mano, la limpieza de pies al ingreso a los establecimientos, la reducción del aforo con respecto a los jueces, personal jurisdiccional, asistentes, abogados litigantes, fiscales, entre otros. Y lo novedoso y lo difícil que ha sido el Estado y se comprende es la creación de la mesa de partes electrónica de forma digital y virtual para todas las sedes de corte. Esta es una situación que no se había dado y que lastimosamente ha tenido que implementarse de una forma rauda y fuerte, por no decirlo así, para una situación de personas que a veces no tienen acceso a Internet para poder implementar esta modalidad. Esto es lo más novedoso, aparte de las audiencias virtuales, que es, lógicamente, la mesa de partes electrónica, donde los abogados litigantes, los justiciables, van a poder presentar sus recursos en PDF con una firma digital para que pueda ingresar al sistema. Es decir, ya estamos trabajando en un proceso de digitalización de todos y cero papel para, lógicamente, evitar el contacto. Así es, entonces se tiene que trabajar de manera virtual. Ahora, queremos incidir precisamente en el tema de las audiencias virtuales, porque tenemos entendido que no se tiene internet en todo el país y esto va a ser bastante complicado porque hay una brecha bastante amplia sobre lo digital. Definitivamente, esa es una de las principales preocupaciones para aquellas personas que radicamos y elaboramos en sedes de cortes distintas a Lima. Lima presenta en este momento la tecnología 5G de diversos operadores móviles que les permite tener acceso a un Internet, por así decirlo, eficiente, más aún que ustedes conocen, en la capital justamente hay momentos en los cuales el Internet está saturado y lógicamente tienen algunas deficiencias. Imagínense en departamentos y regiones en las cuales la tecnología 5G ni siquiera ha llegado. Trabajamos con 3.5G, además de otras modalidades. Entonces, frente a esta situación, hace realmente dificultoso que una audiencia virtual pueda llevarse a cabo de la manera más eficiente. Por ejemplo, ¿qué sucede en los protocolos de audiencias virtuales? Se establece a través del Google Meet, que es el mecanismo o la aplicación oficial del Poder Judicial para realizar las audiencias, que el especialista judicial o el secretario judicial, dependiendo del órgano jurisdiccional, convoca e invita a las partes previamente identificadas, el abogado defensor, el fiscal, con sus respectivos códigos, números de ingreso al sistema a través de sus mecanismos celulares o celular, e ingresan. Mientras se empieza a realizar la audiencia, en las cuales se exigen, por ejemplo, participación o uso de la palabra de cualquiera de estas partes, el Internet se corta. Eso que ocasiona, lógicamente, que la idea de la persona quien está argumentando sobre la defensa de algún ciudadano, o también el fiscal quien está argumentando sobre la acusación hacia algún ciudadano, sea cortado. Es más, los procesos penales, poniéndolos como ejemplo, tienen una facultad que es la objeción de las preguntas. ¿En qué consiste? Que cuando una pregunta está mal formulada, la parte contraria debe objetar. Sin embargo, al momento de objetar, dada la lentitud del Internet, la objeción llega a unos 5, 6, 10 segundos, o a veces hasta 20, 30 segundos tarde, lo cual evita, lógicamente, poder ejecutar este derecho lógico de un proceso penal puro a poderse establecer en un buen juicio oral. Es una deficiencia que el Estado debe evaluar urgentemente. El mecanismo procesal de digitalizar las audiencias es correcto y es viable y es excelente. Se está dando en otros países de una forma muy eficiente. Sin embargo, nuestro país presenta la dificultad de la no excelencia o un buen servicio de Internet por los operadores móviles, lo cual lógicamente condice a un sistema judicial deficiente en cuanto a las audiencias. Sin lugar a dudas hay mucho que trabajar respecto a la brecha digital que se tiene en diferentes puntos del país. Doctor, también queremos consultarle sobre aquellas audiencias y juicios que en este tiempo de cuarentena, más de 100 días, no se han podido dar o tenían las fechas en este lapso de tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado con estos eventos? Bueno,
Con respecto a las audiencias que estaban programadas desde la suspensión de labores desde el 16 de marzo del 2020 hasta la reactivación, que dicho sea de paso hay que establecerlo, las labores o los plazos procesales a la fecha recién se van a reactivar a partir del 17 de julio. Inicialmente se pensaba reactivar desde el 1 de julio. Sin embargo, todas las audiencias programadas durante el tiempo de pandemia van a ser reprogramadas, salvo las que han sido llevadas con carácter urgente según las resoluciones administrativas, como son, por ejemplo, los reos en cárcel, los habeas corpus o procesos de juicio oral próximos a vencer. Esas audiencias en cada sede de corte se han tratado de llevar con prontitud, tratando de evaluar las garantías procesales al debido proceso, el principio de legalidad y el derecho a la defensa de cada una de estas personas, entendiéndose que las mismas se han llevado de forma remota, es decir, el procesado estaba en un lugar, la otra persona estaba en otro lugar, entonces no había el contacto directo y no se podía, lógicamente, ejercer correctamente el derecho. Pese a estas dificultades técnicas, la Administración de Justicia ha continuado. Lógicamente hay muchas situaciones en las cuales no se ha podido llevar a cabo y hay muchas deficiencias que durante este tiempo nos han servido para poder nutrirnos de estas experiencias y poder llegar, lógicamente, a otras. Bien, también nos gustaría que nos comente qué pasa con aquellas personas que de repente estaban privadas de su libertad y en otro de los casos las personas que tenían juicio por alimentos y que no han podido resolver ninguno de esos casos, situaciones durante este tiempo de cuarentena. Bueno, el gobierno ha determinado, lógicamente, con relación a los hacinamientos en los penales, que también ha sido otra problemática que nos ha dejado el COVID-19, y esto también lo hemos dicho en diversos artículos y en otras entrevistas que se han establecido a través del tiempo, que el problema del hacinamiento en los penales no solamente era una situación problemática con respecto a la mala práctica o a la existencia de control en los penales en excesiva cantidad, lo que tenían la capacidad. Sino es un problema que venía arrastrando desde hace muchos años, que el COVID nos obligó, lógicamente, a voltear la mirada a esta realidad que lógicamente la queríamos dejar pasar. Y eso es lógicamente incorrecto. Al momento que lastimosamente esta realidad de hacinamientos nos pegó en la cara, no solamente al sistema judicial, sino a los abogados, a los internos, al propio INPE, tuvimos que tomar acciones inmediatas. Los primeros llamados fueron los abogados, tanto las defensas públicas y privadas, en vincular y lógicamente exigir el derecho a una celda, a un establecimiento penitenciario digno donde no haya hacinamiento. Y el Estado, en respuesta, y eso debo hacer una crítica, demoró demasiado, para establecer las normas en las cuales deberían haber mecanismos para liberarse. Ahí fue donde se obligó, lógicamente, a establecer mecanismos para que los jueces puedan determinar las cesaciones de prisión preventiva, evitar las prolongaciones de esa naturaleza, e inclusive llegó un momento, no sé si recuerdas, que el Poder Judicial el INPE determinó que no iba a recibir ningún preso en prisión preventiva durante el tiempo de pandemia porque era por un posible contagio a los internos. Y a la larga, todos los penales casi del país fueron contagiados y se ingresó el COVID dentro de este, lo cual ocasionó también infinidad de casos de habeas corpus. En el caso de los deudores alimenticios, se estableció una norma específica que indicaba que una vez pagado todas las situaciones de los devengados, los alimentos, ellos podrían solicitar una conversión de pena y salir en libertad. Sin embargo, dicha norma considero de forma independiente que no cumplió su finalidad, por cuanto si esas personas están internas porque no podían pagarlo, en este momento menos van a poder pagarlo ahora en la totalidad. Algunos sí fueron beneficiados y otros no. Son diversas situaciones. A la fecha, hay diversos habeas corpus que se siguen presentando por infecciones de COVID, pero ninguna de estas circunstancias está siendo amparada, ya que se entendería que la ola de contagios y en sí la pandemia propia está en un proceso decreciente de disminución, y lo que nos ocasiona a nosotros como mecanismos que vamos en el tema de la parte de la justicia, como parte de los órganos jurisdiccionales como defensa técnica privada, es lógicamente seguir imponiendo mecanismos técnicos para otorgarle a aquellas personas que están en los penales la calidad de vida que se merece, es decir, celdas sin hacinamiento, agua, luz, una salud adecuada, entre otros. Así es, bien, diversos problemas que ya se tenían antes de la pandemia del COVID-19 en el sistema judicial y que tras esta pandemia pues se han agudizado. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Muchísimas gracias a usted, muy buenas tardes.
Perfecto, hemos conversado en todo caso sobre el protocolo de seguridad sanitaria para la práctica judicial en nuestro país. Es momento de hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. El Poder Judicial evaluará el 31 de julio un recurso del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, quien sostiene que se han vulnerado sus derechos en el proceso que se le sigue por el caso Odebrecht. El Poder Judicial programó para el próximo 31 de julio una audiencia donde revisará una apelación planteada por Luis Castañeda Locio y en la que insiste que sus derechos fueron vulnerados durante el proceso que se le sigue por lavado de activos. Por esa razón, el exalcalde de Lima activó una acción de garantía llamada tutela de derechos. Recordemos que el pasado 5 de marzo, la Sala Anticorrupción resolvió por motivos de salud variarle la medida de prisión preventiva por una orden de arresto domiciliario de 24 meses. El ex burgomaestre, investigado por el equipo especial Lavallato, es acusado de haber beneficiado con megaobras a las empresas OAS y Odebrecht y obtener de manera ilícita el monto de $500,000 y $480,000 de ambas firmas. La Comisión de Economía aprobó en sesión virtual el congelamiento de deudas a los bancos debido a la pandemia del coronavirus. Veamos. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó por unanimidad el congelamiento de deudas bancarias en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19. El documento, que reúne un conjunto de proyectos de ley presentados al respecto, quedó listo para su debate en la sesión plenaria del Parlamento. Según el dictamen aprobado, lo que se busca es la exoneración de cargos adicionales a los usuarios que no hayan pagado las cuotas de sus deudas durante los meses de emergencia o 90 días tras la entrada de vigencia de la norma. Podrían acogerse las personas naturales cuyos ingresos brutos mensuales no excedan las 2.5 unidades impositivas tributarias, equivalentes a 10.750 soles. Los bancos, por su parte, solo podrán cobrar los intereses con un tope del 50% de la cuota mensual durante el periodo de vigencia del congelamiento. Nos trasladamos hasta Trujillo porque las autoridades refuerzan lucha contra el COVID-19 con la contratación de más personal médico. Este informe llega gracias a nuestro canal aliado TV Cosmos. Debido a la escasez de personal de salud en el hospital de Vista Alegre, la municipalidad del distrito de Víctor Larco ha contratado a 3 médicos, 3 enfermeras y un biólogo para reforzar la atención a la población. Van a trabajar de la mano con el doctor Cristian Ojeda, pero van a hacer un trabajo también de campo. Van a visitar sobre todo los sectores más vulnerables, donde posiblemente la población no sabe manejar WhatsApp y no puede informarse, donde la población no tiene acceso a la información. ¿Van a llevar las medicinas? Y también, de ser necesario, bueno, hago entender que con los funcionarios, desde que hemos empezado esta pandemia, estamos haciendo entrega de medicamentos focalizados. Pero este equipo de profesionales, financiado con presupuesto municipal, atenderá en el Hospital Vista Alegre el abordaje de manera focalizada para la atención médica y tratamiento de manera preventiva para COVID-19, atención de los casos positivos y seguimiento permanente durante la evolución de la enfermedad. El diagnóstico está haciendo como si tú fueras al médico y le dices tengo dolor de cabeza, el médico te va a decir qué otros síntomas tienes, dolor de espalda, cuánto tiempo ha durado el dolor, si tienes fiebre o no tienes fiebre, y te va a indicar su tratamiento. Y de ser necesario, te va a prescribir la ivermectina que se les va a entregar a los pacientes que lo necesitan. En este distrito, en el colegio Víctor Raúl Aya de la Torre, atendieron a personas sospechosas de COVID-19 y en los próximos días habilitarán otro punto, expresó el alcalde César Juárez. Es momento de nuestro bloque internacional. El vicepresidente de Ecuador renunció a 8 meses de las elecciones presidenciales. No descartó participar como candidato a los próximos comicios generales en su país. El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, renunció al cargo tras 18 meses en funciones.
En un mensaje a la nación, Sonnenholzner agradeció a Lenín Moreno por la oportunidad de trabajar por el país. Siempre dije que no estoy aquí por el cargo, ni por el sueldo, ni por los honores, y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré. Y eso haré. Saldré de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa. No es una decisión fácil. Lo más cómodo sería quedarme, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad. El alto funcionario aseguró que su renuncia se debe a motivos personales, pero no descartó que su decisión esté relacionada con una posible candidatura a las próximas elecciones presidenciales previstas para febrero de 2021. El Ecuador enfrentará una de las elecciones más relevantes de su historia y por ello hoy el mejor servicio que se puede dar a nuestro país es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción. Haré este esfuerzo desde fuera de la vicepresidencia. Así no quedará duda alguna respecto al uso de recursos públicos para esto. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en un plazo máximo de 30 días, se deberá anunciar al cuarto vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno, que culminará funciones el próximo año. El presidente de México, López Obrador, se reúne con Donald Trump con la intención de sentar las bases para un tratado de comercio bilateral. Reunión se da en medio de una pandemia en aumento. Como precedente de la reunión entre gobernantes de Estados Unidos y México, Trump visitó el muro para contener la inmigración de mexicanos, en tanto su homólogo López Obrador se hacía el descarte del COVID-19 para ir a su encuentro. Dos escenarios en simultáneo y tan diferentes. En medio de la coyuntura electoral que se vive en Estados Unidos, vítores y protestas, el presidente de México, Andrés López Obrador, realizó su primer viaje al exterior reuniéndose en el país americano con el presidente Donald Trump. El motivo de la visita es la entrada en vigor del nuevo Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, reunión que causa expectativa por la tensa relación bilateral. El contexto de la pandemia del coronavirus en ambos países, el aumento de infectados y muertos por esta enfermedad, se presenta como escenario de una promesa electoral cumplida por parte de Trump y una salida de López Obrador para impulsar la economía mexicana. Cabe recordar que en solo 4 meses se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, por lo que la visita del mandatario mexicano es vista para los políticos americanos como un espaldarazo electoral a Trump, en su carrera por obtener mayor votación de la población latina, pese que se encuentra por debajo de Joe Biden según los últimos sondeos. La ONU alertó que grupos delictivos están comercializando suministros médicos contra el coronavirus falsificados o de mala calidad, aprovechando la gran demanda de estos implementos por la pandemia. La ONU advirtió que la pandemia del COVID-19 provocó un aumento del tráfico de máscaras, desinfectantes y otros productos médicos de mala calidad o falsificados que podrían poner en peligro a sus usuarios. Además, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que los grupos delictivos organizados que explotan el miedo y la incertidumbre que rodean al virus se han especializado en el tráfico de estos equipos, aprovechando el aumento de la demanda y la escasez de suministros. Es así como una operación internacional coordinada por Interpol entre 90 países para hacer frente a la venta ilegal de medicamentos y productos médicos en línea dio lugar a 121 detenciones en todo el mundo y a la incautación de máscaras defectuosas en marzo por un valor de más de 14 millones de dólares. En ese aspecto, la ONU pidió una mayor cooperación internacional, el fortalecimiento de los marcos jurídicos, de las sanciones y capacitación más avanzadas para quienes trabajan en el sector de los productos médicos. Nicolás Maduro llamó a los partidos políticos venezolanos a participar de las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre próximo. Nicolás Maduro hizo a todos los partidos políticos de su país un llamado a participar en las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre y destacó que el proceso tendrá amplias garantías y nuevos métodos.
Maduro destacó que en Rusia, Polonia y República Dominicana ocurrieron elecciones en días pasados, aún en medio de la pandemia del COVID-19, y destacó la participación ciudadana en los referidos comicios. Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó asegura que no reconocerá las elecciones parlamentarias de 2020, de la misma manera que no lo hizo en 2018 con las presidenciales, refiriéndose a este proceso como una farsa. Precisó además que la comunidad internacional no reconoció las elecciones de 2018 y tampoco reconocerá los resultados de unas elecciones que organice el nuevo Consejo Nacional Electoral venezolano. Bien amigos, fue un gusto acompañarlos hoy en JNE Noticias. Mañana tendremos una nueva cita aquí en los canales 44 y 516 de Movistar. Los dejamos con imágenes de la Ciudad Blanca, Arequipa.